Hola, bienvenido a Discipulado en Casa. Mi nombre es Arturo Escobedo y yo tengo la bendición de compartir contigo la reflexión de la clase La experiencia del desierto, de nuestro nivel 3. Quiero comenzar dándote una buena noticia. Mira, la noticia es, mejor dicho, una super noticia. La super noticia es que como discípulo de Jesús en algún momento de tu vida vas a experimentar, vas a ser probado mediante desiertos. Ahora, yo no dije que eran una buena noticia, aclaré, pero realmente sí es buena noticia si lo vemos desde el punto de vista del origen de la palabra. El desierto tiene un origen que quiere decir un lugar donde Dios habla. Entonces, si Dios se habla es porque va a haber un buen fin. Hay beneficios en ese desierto. Pero si tú y yo asumimos una actitud correcta, va a ser lo que va a determinar si es bueno o es malo un desierto para cada quien. Ahora, hay una frase que me gusta mucho en tu clase que dice así: la causa de la aflicción no es tan importante como la reacción correcta frente a la prueba. Fíjate, en Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Fue Dios mismo quien llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo tocara. Si Jesús fue probado, tú y yo lo seremos, porque tú y yo pertenecemos a Cristo. Ahora, aún en el desierto hay promesa, hay beneficios. En 2 Corintios 7:10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Y en Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces hay una garantía. Ahora, ¿por qué esta introducción? Porque el cristiano, la vida cristiana, trae estos desiertos temporales, hay que decirlo. En términos prácticos, ¿qué podríamos decir que son los desiertos? Podemos hablar de dificultades, de oraciones no respondidas, de enfermedades, de desempleo. Es más, el confinamiento para algunos puede ser un gran desierto. Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta nuestra lección? Es bien importante que entendamos que los discípulos de Cristo seremos probados y esto va a revelar lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y en nuestras intenciones. Pero hay algo bien importante que debemos asumir que el Espíritu Santo está en medio de ese desierto. La medida en que nos apeguemos a Él va a determinar nuestro éxito. Ahora, vamos a comenzar. Te voy a contar 3 historias, 3 situaciones en las que personas estuvieron en el desierto. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es, ¿cuál fue la actitud al inicio del desierto? La segunda es la actitud en el proceso del desierto. Y la tercera es el resultado de la actitud de este proceso. El primer ejemplo era un hombre justo, era alguien que tenía todo. Tenía posesiones, familia, gozaba del favor de Dios. Este personaje se llama Job. De hecho, el libro de Job dice que hubo una conversación entre Dios y Satanás, y derivado de esta, Dios le permitió a Satanás trastocar todas las posesiones de Job. Lo único que no le dejó tocar fue su cuerpo, en otras palabras, no lo dejó matar. En el versículo 12 de Job 1 dice: muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dice, dicho esto, se retiró de la presencia del Señor Satanás. Ahora, Satanás no tardó ni un minuto. Obvio, comenzó a hacer sufrir a Job. Comenzó a perder sus posesiones, sus bienes, sus criados y peor aún, sus propios hijos. O sea, imagínate que dentro de esta noticia, cuando sucede esto, entonces lo que hizo Job
Simplemente dice aquí en Job 1:20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. La actitud de Job fue esta. La que tomó fue con fe. En medio de esa aflicción, él tomó una actitud de fe, de esperanza. Ahora, vamos a ver la segunda historia. La segunda historia tiene que ver con un pueblo bendecido por Dios. Hasta ese momento era el único pueblo que tenía convivencia directa con Dios. Tú y yo sabemos, nos referimos al pueblo de Israel. Ahora, la historia, en resumen, la cuenta en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Veamos cómo empieza. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo mismo. Cristo mismo con el pueblo de Israel iba atravesando el desierto. Pero hay una frase que impacta mucho en el versículo 5. Dice, sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados al desierto. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrá desagradado a Dios para que Él dijera que no era digno pues de Él? Ahora, en esta historia hay un objetivo. En el versículo 6 y 11 lo dice. El 6 dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Y el 11, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Okay. Entonces el objetivo es que lo que les sucedió es un ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito como una advertencia para que no lo hagamos. Ahora, ¿qué es lo que le disgustó a Dios? En resumidas cuentas lo dice del 7 al 10, dice así. ¿Cuáles fueron esos errores? Esas recurrencias de desagrado a Dios. Uno fue la idolatría, 1 la codicia, 2 la idolatría, que es avaricia, 3 se entregaron a placeres inmorales, 4 tentaron a Dios condicionándolo, 5 murmuraron y fueron destruidos. En otras palabras, el resultado fue, la actitud del pueblo fue recurrir a sus propias ideas. Vayamos a la tercera historia. La tercera historia la podemos ver en 3 lecturas de los evangelios en libros diferentes. Uno está en Lucas, otro está en Marcos y otro está en Mateo. Nos narran el momento más triste, angustiante y más frustrante que Jesús experimentó como ser humano. Es en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Ahora, para esto Jesús ya había tenido, antes de llegar a Getsemaní, ya había tenido una revelación, ya había tenido una revelación anticipada que le había mostrado lo que le iba a pasar. Lo dice en Juan 14:27, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontar he venido? Aquí se nos muestra la actitud de Jesús que habría de tomar en este mayor tiempo de angustia. En otras palabras, el resultado de esta etapa, Jesús asumió la actitud de obediencia. Ahora, vamos a regresar al proceso, a la actitud en el proceso. En ese proceso, el primer personaje, Job, si bien es cierto que inició con fe, tuvo momentos de duda cuando sus amigos, y ojo, su propia esposa, le criticaron fuertemente. Y durante esa gran depresión, hubo una gran depresión que tuvo Job. Fíjense lo que él dijo en Job 3:3. Que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Ojo, él estaba en el proceso. Pero hubo algo bien importante. Nunca negó a Dios. Nunca murmuró a Dios. Sin duda estaba bien deprimido Job. Y no es para menos, digo. Ahora,
Ahora vamos a retomar el proceso en esta etapa del pueblo de Israel. Podemos decir en pocas palabras, Israel fue una suma de quejas, en actitudes y en hechos. O sea, nunca mostraron una sola pizca de fe. O sea, no se dieron la oportunidad, después de haber visto los milagros de Dios, no se dieron la oportunidad de creer que Él podía sacarlos adelante. Ahora, veamos el proceso en uno de los peores días de Jesús. Ya dijimos anteriormente eso. Él estaba muy angustiado y triste. Hasta la muerte, lo dice así. Hay un dato que debemos poner atención ahí en el Getsemaní. Dice que se lo compartió esa angustia a sus 3 más cercanos amigos. Eso nos habla de sabiduría. Tú no puedes manifestar toda tu tristeza a todo el mundo. Asegúrate que se lo hagas con los mejores amigos, amigos que te ayudan. Ahora, dice aquí, ¿cuál fue la resolución? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en ese momento? Sí se angustió, le dijo, amigos, ayúdenme a orar. Ellos fueron y se durmieron. Pero dice aquí que Él se apartó a orar, se arrodilló y se postró con rostro al suelo. Ahora, no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. Lo hizo constantemente. Y dice además que su oración era esta: Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, mas no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y decía también así: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, mas no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Esa fue su oración 3 veces. Sus amigos se habían dormidos. También cuenta que mientras más sufría, comenzó a sudar gotas de sangre. Ahora, ya vimos en cada personaje el inicio del desierto. Vimos cómo asumen el proceso y ahora veamos cómo termina cada quien. Job se mantuvo sin pecar a pesar de su gran calamidad y una crítica excesiva de sus amigos y su esposa, ya lo vimos. En su desierto el Señor lo restauró y pasó el proceso sin murmurar en contra de Dios. Dice Job 42:10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, más aún del principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas y describe más cosas. Ahora, ¿y cómo termina Job diciendo? Una frase poderosísima. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fíjense esta parte hermosa. Job inicia el proceso diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en su quebranto llegó a decir: ojalá no hubiera nacido. Pero termina al final de cuentas diciendo: ahora te conozco mejor que antes. Y adoró a Dios. Vamos con Israel. Este pueblo se mantuvo en el círculo vicioso, ya sabemos cuál, del pecado, e hizo solamente que se prolongara el desierto por su actitud. Aunque también en Corintios 10:12 y 13 dice que no debió haber sido así. Acuérdense que es para advertencia nuestra. Dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. ¿Ok? Luego, por último, veamos la respuesta de Dios a la actitud de Jesús. La resume en Lucas 22:43. Dice: entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Aceptó su dolor, tomó una actitud de oración y la respuesta de la oración fue fortaleza. Ojo, no recibió lo que deseaba Jesús, pero recibió fortaleza, y tal fortaleza que después de ello aún tuvo el tiempo de hacer milagros cuando uno de los discípulos le cortó la oreja a Malco. Tomó la oreja y se la pegó. Ahora, vamos a llegar a la conclusión. La pregunta es: tú y yo, ¿de qué manera vamos a afrontar el desierto? Tenemos 3 maneras conforme a estas 3 historias. La primera, como el pueblo de Israel, todo el tiempo quejándose, murmurando en contra de Dios y de sus amigos, y luego te enojas y dejas de orar, ¿ok? A sabiendas que lo único que lo vas a lograr es dar vueltas y vueltas y vueltas. Vas a regresar, no vamos a pasar de ahí. Ahora, la segunda es como Job.
Job, que siempre tuvo la conciencia limpia y confianza ante Dios, hasta que Dios le restituyera o no lo que había tenido. Dios se lo restituyó, pero pudo habérselo no restituido. Aquí lo importante fue es que conoció más profundamente a Dios. Y se cumple esta palabra que dice, paz más allá de lo que podemos entender. La tercera, esa es la manera de Jesús. Esto es nuestro mejor ejemplo. Él aceptó la aflicción, se mantuvo orando hasta que recibió la respuesta. Y ahora, y algo importante, él no recibió lo que deseaba, pero cambió su percepción por la fortaleza que recibió de parte de Dios. Ahora, ¿cómo vas a llevar esta enseñanza a tu vida práctica? ¿Cómo la vamos a tomar? Vamos a hacer un reto en esta semana. ¿Te parece? Que esta enseñanza sea fructífera. Lo vamos a hacer de la siguiente. Vamos a concentrarnos. Mira, yo sé que podemos pensar, como decía al principio, este confinamiento es un desierto, ¿sí? Te puede estar pegando en la economía, en la salud y muchas cosas, pero yo creo que algo que podemos lograr en casa con los que están cerca de nosotros es la lengua. Mira, la lengua, si te estás quejando, o nos estamos quejando, podemos cambiar esta situación. Vamos a dejar de hacerlo. En esta semana vamos a sustituir esas quejas, vamos a forzar nuestra lengua y vamos a cambiarlas por palabras de bien. Ahora, ¿cómo te vas a cerciorar que efectivamente hiciste esa práctica durante la semana? Es muy simple, pídele a uno de tus familiares más cercanos que te diga si notó alguna diferencia al fin de semana. Y puedes tomar más retos, pero creo que este es uno tangible, esta es una manera de añadir algo a tu fe. ¿Ok? Ahora, y no olvides, por último, que esta enseñanza es para que tú y yo, al ser probados, crezcamos. No es para nuestro maleficio, es para nuestro beneficio. Tomemos la actitud adecuada. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, te quiero pedir en este momento que esta palabra, Señor, que hemos compartido con mis hermanos, sea fructífera. Espíritu Santo, ayúdanos en esta semana a entender, Señor, que estos desiertos que vienen de ti, permitidos por ti, tienen un propósito de hacernos crecer, de conocerte más. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Que sean bendecidos. Hasta luego.